Bienvenidos a la presentación del primer informe regional del sistema Flaxo. Este informe se titula Estado de la Educación Secundaria en América Latina y el Caribe, aportes para una mirada regional. Este primer informe anual marca el inicio de una iniciativa que tuvo el sistema Flaxo para generar nuevos conocimientos en distintas áreas de las ciencias sociales desde una perspectiva regional y multidisciplinaria. Este informe estuvo a cargo de la sede argentina, coordinado por el doctor Pedro Núñez y el magíster Daniel Pincas, profesores e investigadores de esta unidad académica, así como por profesores e investigadores de las 13 unidades académicas que conforman el sistema Flaxo, que abordan este tema desde su área de expertise. Desde la Secretaría General estamos muy contentas de ser los anfitriones virtuales de este evento de lanzamiento del primer informe y difundir el conocimiento que este genera. Durante el evento contaremos con las palabras de la Secretaria General de Flaxo, para luego escuchar al director de la sede argentina y finalmente la presentación de los 2 coordinadores y de 3 de los autores del informe. Luego de esto se dará un espacio para consultas y preguntas. Damos entonces inicio con las palabras de la Secretaria General, la doctora Josette Alman Borbón. Gracias, doña Cintia, y muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en esta mañana, casi tarde, en lo que es el sur de América y mañana en lo que es el norte y Centroamérica. Muchísimas gracias y como decía Cintia, para la Secretaría General, pero también para mí personalmente es un gusto estar en esta presentación de este importante esfuerzo que nos une como sistema en lo que es el aportar conocimiento para generar puentes que mejoren la calidad de vida, que igualen las oportunidades a futuras generaciones. Nos ha tocado vivir tiempos muy complejos y además, como institución de educación, nos está tocando la difícil tarea de educar en un mundo casi ininteligible. Un mundo en donde de la noche a la mañana tuvimos que hacer cambios importantes, pasar a la virtualidad, en un continente, además, en donde la brecha digital genera más inequidades, más desigualdades. Y si recordamos las lecturas de Juan Casasus allá por el 2003, donde decía que en los sistemas educativos se podía reproducir, mantener o reducir las desigualdades dentro de las estructuras sociales de los países, pues tamaña tarea tenemos en esta institución y como cientistas sociales para en esta difícil hora que vive la humanidad, aportar conocimiento que genere los puentes necesarios para coadyuvar, colaborar, acompañar, no solamente a los Estados miembros, acompañar a todas y a todas las sociedades y las personas para que realmente tengan las herramientas, tengan los instrumentos, tengan las hojas de ruta a través de educación de calidad, de una formación importante y sólida que les propicie el piso sólido, los elementos para acceder a una mejor calidad de vida. Es por eso que este primer informe que tiene que ver específicamente con lo que es la educación secundaria y da una mirada regional, a pesar de que se hace antes de la pandemia, es un informe prepandemia, ya señala importantes desafíos e importantes necesidades de fortalecer nuestros sistemas de educación secundaria. Sin más, no quiero extenderme, nada más darles felicitaciones a Daniel, a Pedro, mi agradecimiento y el agradecimiento de la Secretaría General a el director, don Alberto Quevedo, de la sede Flaxo Argentina, por el excelente trabajo que se ha hecho. Y yo nada más quiero compartirles, doña Cintia, si usted me pasa
quiero compartirles, este es el informe. Es un informe muy amplio, es un informe que tiene insumos muy importantes que va a ayudar y va a colaborar a los diferentes ministerios de educación a crear hojas de ruta para seguir en lo que tenemos en Aflaxo como nuestra misión fundacional, colaborar con la integración no solamente de la región, sino de las sociedades y con el desarrollo de todas y todos los y las latinoamericanas y caribeñas. Muchísimas gracias, enhorabuena, tenemos que sentirnos muy bien porque cuando queremos trabajar como sistema, cuando logramos trabajar como sistema, hacemos cosas muy importantes y este es un paso todavía más en ese camino. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias a la doctora Alman por sus palabras. A continuación, las palabras del doctor Alberto Quevedo, director de la sede Flaxo Argentina. Bueno, otra vez buenos días a todas, a todos. Gracias, Cintia. Muchas gracias, Josette, por tus palabras. Muy contento de llegar a este momento. Agradecido también a que estén todas y todos acá, estemos reunidos. Este largo trayecto que hicimos para llegar acá tiene como protagonistas a Daniel Pincas y Pedro Núñez, dos colegas de la sede argentina, pero también a muchos y muchas investigadoras de todo el sistema, como ha dicho Josette, que han colaborado y han trabajado en conjunto para llegar a este informe. Quiero contarles simplemente que el comité directivo hace bastante tiempo de nuestro sistema Flaxo debatió, creo que hace más de 2 años, la necesidad de que el sistema tuviera sobre ciertas temáticas muy importantes de la región, como son los temas de educación, de migraciones, de género, de relaciones internacionales, de economía política, de democracia, que tuviera una palabra en la región que fuera el resultado del trabajo en conjunto de muchos investigadores e investigadores que están en cada una de las sedes, en cada una de las unidades académicas trabajando estas temáticas y muchas veces de manera descoordinada. Esa iniciativa que tuvimos en el comité directivo, y por eso agradezco también porque están acá presentes varias directoras de sedes y también investigadores e investigadoras de nuestras sedes, de nuestras unidades académicas, esa iniciativa tenía 2 propósitos. Lo dijo recién Josette, uno es que Flaxo como sistema tuviera una palabra que fuera el resultado de un trabajo en conjunto de todo el sistema y que además sirviera para el conocimiento de ciertas áreas, echar una luz sobre ciertas áreas, pero también que sirviera como un instrumento para llevar adelante políticas públicas, ¿no? Ese es el propósito de Flaxo. Todos queremos que eso suceda así, o sea que este informe tiene un propósito que es llegar a los gobiernos, a los responsables de las políticas públicas, para que tengan un insumo, un material de trabajo en la región. Pero también crear una red de investigadores dentro del sistema y crear una red de vínculos, de contactos dentro del sistema de quienes estamos trabajando en las mismas temáticas. En ese sentido, por eso no solo agradezco mucho a Pedro y a Daniel, sino que estuve muy cerca con ellos conversando esto del modo en el cual ellos fueron tejiendo muy lentamente estos vínculos que hoy dan como resultado, primero un informe, segundo una red y tercero actividades como esta que estamos haciendo. Así que me parece que ese propósito que Josette recién mencionaba, que tomó el comité directivo hace ya más de 2 años, ese propósito tiene hoy un fruto concreto, que es este informe, pero también es el primer paso de otras actividades que seguramente vamos a hacer en conjunto como sistema. El segundo informe sobre migraciones que están coordinando la sede de Guatemala también está ya bastante maduro y estamos seguros de que esto va a continuar porque el sistema empezó a moverse en ese sentido, cooperar entre quienes hacemos investigación en cada uno de los países y poder crear conocimiento, producir conocimiento, pero también producir un texto que sirva
como insumo para las políticas públicas en la región. Así que, en nombre de la sede argentina, solamente agradecerles mucho a todas y todos. Estamos muy felices de haber llegado a este momento. Para nosotros es un logro como sistema, pero también para la sede es un orgullo haber podido estar coordinando este primer informe regional del sistema Flaxo. Así que mucha suerte en el seminario de hoy y muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, don Alberto. A continuación, entonces, tendremos las palabras de los dos coordinadores de este informe, que es el doctor Pedro Núñez y el magíster Daniel Pintas. Ahora sí. Agradecerles, es un gusto y una alegría compartir este momento. La alegría de ver el producto, el informe, el debate, las ideas, la reflexión puesta efectivamente en ese libro que mostraba Josette. Agradecerle a ella, al querido Beto y a Daniel, con quien hemos transitado estos 2 años. Voy a intentar ser muy breve porque lo interesante es escucharles a los autores, autoras, a quienes también quisiera agradecerles por su enorme predisposición. Y voy a señalar 4 cuestiones que nos resultaron muy llamativas del informe, solo para abrir el debate, ¿no? Antes déjenme decir que desde ya el COVID-19 hace que las distintas cuestiones referidas a la situación de nuestros países, al sistema educativo en particular, se vuelvan mucho más cercanas, no porque no supiéramos que allí estaban, sino porque efectivamente nos permite observarlas de manera más detenida, esas tensiones, las inequidades, las desigualdades, las dificultades que el sistema atraviesa. Pensé en 4 puntos, ¿no? El primero es si las desigualdades son nuevas o no. Digo, retomando esto que señalaba recién, la región tenía desigualdades preexistentes, la expansión del nivel secundario se dio con diferentes ritmos y temporalidades propias de cada una de las realidades de nuestros países. La región tiende a ser pensada como un todo y muchas veces olvidamos de las culturas políticas propias de cada lugar, de los tiempos, de los ritmos diferentes en que la expansión del nivel secundario se fue dando. Pero teníamos ese escenario, ¿no? de esa segunda etapa de reformas legislativas que había llevado a un proceso de enorme masificación del nivel secundario, ¿no? El boom de las commodities, las transferencias condicionadas de ingresos, digamos un poco el azar y la convicción de que había allí derechos a reconocer, llevaron efectivamente a una expansión de la escuela secundaria. Ahora bien, en el informe también mostramos que allí hay 4 problemas entrelazados. El primero es las diferencias entre las distintas esferas de desigualdad y la superposición de desventajas que encontramos, ¿no? Es una región que tiene una extrema sensibilidad a los cambios. Cualquier indicador que tomemos, la pobreza, el índice de Gini para medir la desigualdad, vamos a ver que son muy volátiles y que por supuesto la pandemia va a llevar a una exacerbación de esa mala situación socioeconómica. Pero al mismo tiempo tenemos un proceso de inclusión, ¿no? Un proceso de inclusión que queremos pensar qué características asume. Me parece que el informe permite efectivamente observar, permite conocer para comprender, ¿no? La segunda cuestión es las desigualdades de acceso y cómo eso funciona como límites a la expansión y cuáles son los desafíos que las políticas educativas tienen allí por delante, ¿no? Sabemos que una de las dificultades más arraigadas en el nivel tiene que ver con la cuestión del acceso, del tipo de trayectoria educativa y del egreso. Es un proceso que no necesariamente da un tipo de resultado garantizado, es decir, que haya leyes que establecen la obligatoriedad, que haya un proceso de masificación, no lleva necesariamente a una mejor calidad de la ciudadanía a partir de la inclusión educativa. Hay un dato muy claro que es la diferencia entre ciclos, ¿no? Lo que se conoce la secundaria básica, la secundaria alta u orientada en nuestros países. Las trayectorias juveniles distan de ser lineales, tienen ritmos y formas que exceden los años teóricos. Hay allí un desafío importante para pensar la política educativa del nivel secundario.
hay también concentración de desventajas en ciertos grupos, ¿no? Pueblos indígenas, afroamericanos, hay diferentes situaciones territoriales en cuanto a la infraestructura, continúa en muchos países la tensión entre lo urbano y lo rural, a pesar de que efectivamente es necesario pensarlo de otras maneras. En definitiva, también aparecen nuevas miradas sobre la desigualdad y esto creo que es un aporte notable de los capítulos de cada uno de los autores y autores, de las sedes de la Flaxo en toda la región. Y esas nuevas desigualdades refieren efectivamente a aspectos que no tienen que ver con indicadores socioeconómicos, socioeducativos, sino más bien a percepciones, al comportamiento del sistema. La primera tiene que ver con la variable tiempo, ¿no? El tiempo en que se demora en finalizar los estudios, las diferencias entre las trayectorias reales e ideales, teóricas y reales, pero también el esfuerzo de las familias, de los jóvenes, el recursos económicos, de tiempo, de lo que implica movilizarse en muchos países para llegar a la escuela secundaria. La segunda tiene que ver con la percepción sobre la calidad de la educación y me parece que aquí hay un debate que debe darse en relación a resignificar, reconceptualizar la idea de calidad asociada a un sentido muy distinto al cómo está instalado en el debate educativo y pensar y amigarnos un poco con la idea de calidad e igualdad como muestra el caso de varios países. Y en tercer lugar, las oportunidades a futuro, ¿no? Esta incertidumbre que el mundo está atravesando también implica para las y los jóvenes de la región qué pasará, qué ocurre cuando finalizan la escuela secundaria, para qué estudiar, por qué estudiar y cuáles son las expectativas de futuro que se les abre. En definitiva, y con esto cierro, el informe deja allí un aporte fundamental para pensar las políticas educativas en nuestros países, la idea de repensar la hipótesis de la segmentación educativa y las dinámicas que adquiere en la actualidad, si hablamos de fragmentación, si hablamos de segregación, si los términos son iguales o diferentes o cómo se solapan los distintos procesos y de qué manera, ahora que estamos también discutiendo y esperamos en algún momento poder hacerlo, a qué queremos volver, ¿no? Necesitamos conocer las dinámicas de la escuela secundaria, necesitamos conocer sus tensiones, dificultades y núcleos problemáticos precisamente para concretar experiencias educativas igualitarias, de calidad y que efectivamente sean justas para todos y todas los jóvenes y las jóvenes de la región. Con esto cierro, agradecerles nuevamente y me parece que este es un aporte efectivamente para los desafíos de la escuela secundaria y la concreción de la igualdad en nuestra región. Adelante, Daniel. Cómo no, bueno, muchas gracias, Cintia. Bueno, en primer lugar, agradecer las palabras de apertura de la secretaria general, José Talman, y de Beto Quevedo. Agradecimiento enorme a los colegas y las colegas de la Flaxo Argentina por haber confiado en nosotros para la coordinación de este evento, y por supuesto a la participación experta, desinteresada y entusiasta de los y las colegas, autoras, autores, coautores de este informe, porque como se dijo al principio, efectivamente demuestra la potencialidad del trabajo en conjunto, de las miradas convergentes, de los debates posibles, etcétera, etcétera, algo de lo cual se va a poder simplemente, a lo cual nos vamos a asomar simplemente hoy, porque es muy vasto el campo que me parece a mí abre este informe y las posibilidades de estos trabajos en conjuntos. Más allá de las múltiples lecturas que alberga cualquier texto, y sobre todo este texto, que es un texto coral, es decir, digamos, que representa perspectivas y estado de situación de 13 países de la región, la lectura que Pedro y yo hacemos hacia el final, en el capítulo de cierre del informe, bueno, también es una de las múltiples posibles lecturas para hacer. Y en esta muy breve presentación tengo muchas ganas de decir muchas cosas, pero
estamos obligados a restringir esa intención. Quisiera hacer referencia simplemente a 2 puntos que están destacados en el informe, algunos de los cuales trazó recién Pedro en su excelente presentación. Por un lado, el desafío, digamos, que tiene la región en cuanto al paradigma de expansión de su escolaridad secundaria, digamos. Y en segundo lugar, una serie de tensiones, digamos así, que el informe permite advertir o poner de relevancia. Estas tensiones no son las únicas, pero son algunas que pensamos que son relevantes. El periodo que cubre el informe creo que muestra con bastante claridad, digamos, la alteración o la renovación del paradigma de expansión de la escuela secundaria que presentó la región a partir de la segunda posguerra mundial, a partir del la segunda mitad del siglo XX. En ese paradigma original, aquellos que ampliaron tempranamente el acceso al nivel secundario, aquellos países, más allá de ese círculo cerrado de las élites dirigentes, fueron los que experimentaron los procesos de industrialización de posguerra y la emergencia del crecimiento de las clases medias urbanas. Este proceso de expansión no benefició de manera tan amplia y clara a las clases medias bajas, a los sectores populares o a los sectores rurales. Lo que estamos viendo en este cambio de paradigma que podemos fechar de manera muy general y por supuesto poco precisa a partir de los años 2000, periodo desde el cual cubre el informe, que bueno, la alteración de los cambios sociales, de los escenarios sociales, económicos y culturales que definen los sistemas educativos, reorientó el paradigma de expansión hacia el beneficio de sectores medios, sectores bajos, sectores medios bajos, sectores bajos, y una mejora en la cobertura rural. Bueno, efectivamente lo que muestra por lo menos los primeros 15 años de este periodo de expansión hasta 2014, 2015, es el impacto, como ya lo mencionó Pedro, del ciclo económico beneficiado por el boom de las commodities, y muestra también cómo aquellos países con modelos o con regímenes políticos orientados a la mejora del bienestar de sus poblaciones, aprovecharon este ciclo para generar este proceso de expansión que mencionamos. Al mismo tiempo, se constata, y esto también es una constante en América Latina, un patrón de expansión de varias velocidades, es decir, esta expansión no ha sido común, no ha sido igual en todos los países que ha cubierto el informe, y precisamente nos permite una suerte de primera constatación, que es que, bueno, los países responden a las tendencias globales de expansión, porque la escuela secundaria está sometida desde ya hace varias décadas a un proceso de expansión global, pero los países enfrentan esos desafíos globales, esas tendencias globales, digamos, bueno, vinculados o arraigados, digamos así, en bueno, los propios procesos de desigualdad y deudores, de alguna manera, de los procesos de expansión previa, de manera que uno ve con claridad en las diferencias, en la expansión, que con datos bastante contundentes, cada uno de los trabajos nacionales presenta, cómo, digamos, este actual proceso de expansión no está desvinculado de los patrones anteriores. Esta es una primera constatación y creo que el informe da elementos para pensar y repensar un tópico, digamos, que ha sido muy común en América Latina
y muy caro a las Flaxos, digamos, como son los procesos de modernización social y cultural, y cuál es el papel del sistema educativo en esos procesos. La segunda cuestión que quería plantear son algunos de los problemas y tensiones que pone de manifiesto el informe. Ya dijo Pedro, analizado e identificado un paradigma de expansión y verificado un proceso de expansión, se ve también cuáles son los patrones de escolarización que se están consolidando en América Latina. En primer lugar, es, como lo constatan todos los informes para todos los países, las dificultades de la población juvenil para completar las trayectorias educativas que plantea el nivel secundario en edades teóricas, lo que plantea el problema de la expulsión de las y los jóvenes de sectores populares y clases medias bajas en la escolarización secundaria. El segundo patrón también lo mencionó Pedro y se trabaja específicamente en el informe de cierre, digamos, es el de la desigualdad. Tenemos expansión, tenemos mayores indicadores de una mejora en los indicadores de inclusión, pero también vemos cómo persisten patrones de desigualdad entre poblaciones rurales y urbanas, las brechas de género, si bien han sido de alguna manera disminuidas, persisten esas diferencias entre mujeres indígenas y no indígenas de manera muy evidente, la problemática de las poblaciones aborígenes y cuyo modo de comunicación son básicamente las lenguas originarias, que no están albergadas de manera adecuada en los modelos de escolarización. Es decir, se advierten claramente en muchos de los trabajos puntos específicos de tendencia, de permanencia y de persistencia de las desigualdades de manera compleja. Bueno, luego tenemos una dimensión interesante abordada no de manera no profundizada en los trabajos, pero sí mencionada, que dan pistas muy interesantes, que es la cuestión presupuestaria. Se confirma, como decíamos, el boom de las exportaciones y su impacto en la escolarización. El gasto educativo para la enseñanza básica, primaria y secundaria se incrementó varios puntos en lo Producto Bruto, en un contexto además de productos en expansión, lo cual implicó que la inversión haya sido más alta, y al mismo tiempo, en las puntas de estos esfuerzos, se ven algunos países que han incrementado menos, un 3%, y otros que alcanzan un 7%, es decir, se ve también gran dispersión allí. La problemática del presupuesto no está solamente relacionada con los esfuerzos de inversión que hacen los países, sino también con una agenda de problemas que el informe alcanza a mostrar, como por ejemplo en los países federales, como en el caso de Argentina, las diferencias de inversión, cuando esa inversión depende de los esfuerzos de las provincias o de los estados subnacionales, el abrumador porcentaje del gasto que se lo llevan los gastos corrientes, que reduce muchísimo las posibilidades de inversión y renovación. Bueno, algunos problemas que seguramente quienes están escuchando y los colegas y las colegas lo conocen, y me parece que el informe ayuda a precisar. Algunos tópicos más que no voy a desarrollar, pero uno fundamental es el tópico de los docentes. Sobresale la falta de docentes especializados, sobre todo en el segundo ciclo de la educación secundaria, también en todos los países, aunque por supuesto, con diferencias en función de los niveles de desarrollo de los sistemas educativos. Hay un desequilibrio allí donde hay porcentaje importante de docentes especializados cubriendo los puestos.
se ve de todas maneras un desequilibrio en esa distribución entre los centros urbanos y los centros poblacionales rurales o alejados, y luego una problemática que se proyecta sobre las anteriores, que es el desfasaje entre la formación inicial de estos profesores y las necesidades actuales del ejercicio profesional en el nivel secundario, que exigen variados perfiles, variadas competencias, en el marco de un modelo de escolarización que necesariamente hay que renovar. Y finalmente el desafío de la educación digital y de las problemáticas de la brecha digital, que hoy, como nunca, la problemática de la pandemia nos pone de manifiesto, y que de alguna manera, y sin profundizar, este informe permite dejar planteados como puntos de partida para repensar la situación en relación con esta brecha y con las otras brechas que acabamos de mencionar, a partir de la reconstrucción necesaria de la relación escuela-sociedad que tendremos que hacer a medida que la pandemia se vaya eclipsando. Bueno, me he extendido demasiado en el tiempo, simplemente quiero volver a los reconocimientos de los y las colegas que nos han permitido de alguna manera arribar a este resultado. Un agradecimiento enorme a Cintia y a la coordinación académica de la Secretaría General, que nos ha asistido en todo momento y ha participado de manera rotunda, digamos así, en la edición final del informe, una tarea oculta, pero de una enorme envergadura. Así que, bueno, ahora a escuchar a los y las colegas autores y autoras de los informes nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias tanto a Daniel por sus palabras como a Pedro y darnos esta pincelada de lo que pueden encontrar en este informe. A continuación vamos a tener la presentación de uno de los autores, el doctor Martín de los Heros, es profesor investigador de la sede Flaxo México. Don Martín. Muchas gracias a la Secretaría por Don Martín. Tenemos ahí un problema en la conexión. Mientras el doctor Martín de los Heros soluciona el problema con el internet, pasemos entonces con la presentación de la doctora Silvana Darré. Ella también es una de las autoras, es profesora investigadora del programa de Flaxo en Uruguay. Silvana. Hola. Buenos días. Hola. Ya se reincorpora. Sí, un problema, creo, justo cuando comenzaba a hablar. Bueno, estaba agradeciendo también a la coordinación de Daniel y Pedro, que, bueno, casi un año hemos estado con este tipo de actividad, y por supuesto a la confianza que me brindó la directora de la unidad de Flaxo México, la doctora Gloria del Castillo, y a mis colegas con los cuales compartimos también este trabajo, la doctora Úrsula Zurita y la doctora Giovanna Valenti. Bueno, ¿qué les quiero presentar en estos minutos que tengo sobre el trabajo? Realmente tenemos un grave problema, muchas dificultades por la heterogeneidad del sistema educativo mexicano, y principalmente en este nivel que al menos en México tenemos a nivel de la secundaria baja, ¿sí?, y a la secundaria alta, que es la educación media superior, ¿sí? En ambos subsistemas estamos albergando al menos alrededor de 10 millones de alumnos. Este subsistema es muy importante y ha tenido muchas reformas a lo largo de estos 18 años en los cuales marcamos el periodo de análisis, 2000-2018.
¿Qué es lo que observamos en una línea de tiempo, dado que el modelo institucional, nos ubicaron en el modelo institucional, las reformas y cambios curriculares que ha habido, y es el caso específico que atañe a México para el nivel de la secundaria y para el nivel de la educación media superior, que viene a ser la secundaria alta en México. Bueno, haciendo un poco de recuento, en la línea del tiempo entre reformas y políticas que se han realizado para esta modalidad, ¿qué es lo que vemos? Para el año 93 se hace obligatoria la educación secundaria. Y en ese año la cobertura estaba alrededor del 68%. Hoy, ya prácticamente datos estimados para el ciclo que acabó en el 2020, estamos alrededor del 100%, 98%. ¿Sí? Entonces, la universalización de la educación secundaria, después de más de 25 años, podemos decir que se está alcanzando. Entonces, y en la educación media superior, la parte alta de la secundaria, en México al menos estuvo bastante, no sé si la palabra correcta sería olvidada, pero sí tenía muchos problemas. Imagínense nada más en la cuestión de la organización. La creación de la Subsecretaría de Educación Media Superior se realiza recién en el año 2005. ¿Sí? Y en el año 2008 se hace una reforma integral de la educación media superior, reforma que la denominación muy común que los colegas lo conocen es la RIEMS. Y se hace obligatoria en el año 2012, con la pretensión de hacerlo universal para por el próximo ciclo escolar 21-22. Nada más les digo que en estos momentos, más o menos vamos en 78.9% de cobertura a este ciclo escolar. Entonces, sí está complicado que en el otro ciclo escolar y más en esta situación de pandemia, alcancemos más allá del 80%. ¿Sí? Entonces, ahí nos queda todavía mucho por hacer. ¿Qué es lo que uno puede observar cuando analiza la educación media superior? Una confusión o yo siempre lo vinculo cuando uno hace un cálculo ahí para ver ciertos patrones. Entonces uno veía en el sistema de educación media superior en México antes de este siglo, una diversidad de opciones, una diversidad de planes curriculares, ¿sí? Y programas de estudio e instituciones que la impartían. Nada más para ponernos en sintonía a lo que estoy señalando, había 150 planes y programas de estudio. ¿Sí? Entonces, claro, muchas de las instituciones, de las opciones de formación para este nivel, se han ido creando por demandas específicas. Hoy en la mañana, bueno, a partir de ayer, hay una demanda de alumnos por que no se elimine el telebachillerato, que es una opción que también se ha creado hace poco, porque es la opción que tiene para estas circunstancias y también por las localidades muy pequeñas. Entonces, esa era el panorama que teníamos antes de este siglo y por eso también comienzan las políticas a preocuparse y a unificar los criterios para que la educación media superior tenga al menos elementos más comunes. Por supuesto, esto podría causar problemas para los jóvenes que justamente quieren cursar este nivel, ¿no? Que son más o menos entre los 14 o 15, 17 años. Ahora, y aquí hay que señalarlo también, esta profusión de opciones fue por una cuestión de políticas de cobertura para darle atención a grupos rezagados, grupos marginales, ¿sí? Y eso trajo en consecuencia. Entonces, aparece la reforma integral de la educación media superior en el año
como ya señalaba anteriormente, en el año 2008, ¿sí? Y entonces, lo primero que se preocupan es en unificar el marco curricular común, ¿sí? Este marco curricular común estuvo basado en competencias, principalmente en las competencias genéricas. Por supuesto, hay muchas opciones que son el bachillerato tecnológico, donde se procuró incentivar el uso de la tecnología. Claro, todo esto enmarcado en la búsqueda de la calidad de la educación. Eso fueron tres grandes componentes que tuvo esta reforma, ¿no? Básico, propedéutico y profesional, que estaba vinculada a las opciones que es para continuar los estudios al nivel superior, ¿sí? O también para salidas al mercado de trabajo. En el año 2013 hubo una actualización del currículum y se estableció algunos aprendizajes claves que tendría que tener este nivel. ¿Qué podemos observar después de 10 años de implementada esta reforma? ¿Sí? 2008, en 2018, el informe termina en este 2018, tenemos evaluaciones que se han realizado a esta reforma, ¿sí? Se pretendió las competencias, lo que se observa, los resultados muestran que persiste el carácter enciclopédico de la currícula. Las asignaturas que estaban pensadas para generar competencias genéricas, básicas, profesionales, técnicas, siguen siendo asignaturas tradicionales. Y ha habido, y existe todavía, debilidad por definir y difundir las competencias genéricas. Y también para diseñar las competencias disciplinares, que fue varios de los objetivos que se plantearon en esta reforma. Ha aumentado el número de asignaturas, ¿sí? Y eso ha causado una saturación, que es uno de los factores, según algunas investigaciones que se han revisado, para el abandono escolar en este nivel. Esta saturación de asignaturas lo que ha provocado también es que muchas de ellas solo se vea de manera superficial, o sea, no se profundice en ellas. ¿Qué nos queda como elementos pensar de política para este nivel? Habrá que reflexionar sobre lo que vamos a definir como educación de calidad, ¿no? Los tipos de instituciones que deben permanecer o puedan permanecer en este nivel. El perfil de docente que se requiere para este nivel, dada el contenido curricular, dada los objetivos que se estaban buscando, ¿no? Aquí retomo a una colega argentina, ¿no? Inés Aguerrondo, que ella nos decía, para ver la calidad del sistema educativo, entonces hay que construir estas dimensiones técnico-pedagógicas, las epistemológicas, las propias pedagógicas y las organizativas administrativas. Entonces, ya al menos se tiene esa profusión de instituciones, de opciones. Hoy ya es menos, pero si uno ve el mapa, y en el libro lo pueden revisar, el mapa de las instituciones, de las opciones de formación que existen, todavía es amplio, ¿sí? Los resultados de las evaluaciones nos muestran que hay escasos avances, ¿sí? Consideramos que se tienen que pensar, reflexionar sobre nuevos planes y programas, los modelos flexibles, por ejemplo. Hay experiencias, digamos, exitosas sobre el modelo mexicano de formación dual, similar a lo que se hace en Alemania, por ejemplo. La prepa en línea es otra opción que hoy tiene mucha demanda, ¿sí? Y también habría que comenzar a pensar el tránsito que se puede hacer entre los subsistemas. Hoy no es posible, ¿sí? Uno ingresa a un subsistema y en ese tiene que terminar. Se ha abierto opciones, ya antes eran solo terminales para el trabajo, y hoy hay opciones que se abren también para continuar estudios de nivel superior.
programas y políticas que se han realizado en la educación media superior para contrarrestar los grandes problemas que existen todavía. Sobre todo problemas de cobertura, como ya lo señalé, calidad, eficiencia terminal y abandono. ¿Dónde se han concentrado más en estos 18 años la política? En el abandono escolar. Y para ello se han creado a lo largo de estos 18 años, que han sido de 3 administraciones gubernamentales, muchísimos programas, ¿sí? Caminemos juntos, síguele, programa de prevención en la educación media superior, Constrúyete, ¿sí? Ok, y uno de los programas bandera es el programa de becas, ¿sí? Pero aquí hay un detalle que sí queremos poner a consideración también, esto podría ser un debate. Las investigaciones respecto al abandono escolar en este nivel, solo alrededor del 35 al 40% como máximo revelan que una de las causas es económicas. Y el gobierno está haciendo mucha apuesta por las becas cuando solo estaría atendiendo al 40% de las causas que originan el abandono escolar. Ha crecido mucho la cobertura de becas, ha pasado del 2011 al 2012, por ejemplo, era del 46%, y en el sexenio pasado, 2012-2018, alrededor del 40% de los alumnos de educación media superior contaban con beca. ¿Qué incidencia tiene? Y aquí con esto termino para estar justo en los tiempos de los 15 minutos. No es concluyente. En algunas cosas, en matemáticas, se ve algunos avances, en literatura, a veces no se ve tanto avance. Entonces no hay resultados que nos puedan decir, ok, es la opción, y esas alternativas de política pública son las que están generando mejores condiciones para los alumnos que están siendo apoyados. Muchísimas gracias por la atención, y disculpen, apenas comenzaba y hubo este problema. Estamos a la orden. Saludos. Muchas gracias, Martín, por la exposición, que también invita a todos los que nos están escuchando a hacer lectura de este primer capítulo de la primera sección del informe. A continuación, seguimos con la doctora Silvana Darré, que, como les mencionaba, es profesora e investigadora del programa Flaxo en Uruguay. Silvana, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todas y todos. Es un gusto para el equipo de Flaxo Uruguay que armó este capítulo, participar de esta presentación, la presentación de este informe. Somos autoras y autores de este informe, la magíster Silvana Espiga, que me pidió que transmitiera sus saludos porque está tomando examen en este momento, no pudo asistir, y José Miguel García, que está presente aquí con nosotros. Ambos forman parte de los equipos permanentes de Flaxo Uruguay como docentes e investigadores. José Miguel García, además, es fundador de la Flaxo Uruguay. Me gustaría agradecer a la Secretaría General y al equipo que coordinó el informe por el trabajo que realizaron y por los comentarios que nos hicieron llegar. Pienso que en todos los trabajos, pero especialmente en estos, donde hay participación de tantos países, hay como el tiempo de escritura puede ser uno, pero los tiempos de las lecturas, como hacían alusión otras personas que han presentado el informe, es real. Es decir, cuando el equipo de Uruguay elabora el informe, lo hace en el transcurso del 2019, y cuando nos encontramos con el informe publicado y con el conjunto de los capítulos, nos damos cuenta que el tipo de lectura o de interpretación podría ser bastante distinto a partir de ahora que tenemos el resto de los artículos, ¿no? Entonces, cuando buscamos, digamos, cómo hacemos para solucionar los problemas que tiene el Uruguay en la educación media, inmediatamente estamos mirando en los demás artículos a ver cómo lo hicieron los demás. A ver, ¿cómo es que México puede hacer una reforma de este tipo? Porque, digamos,
Y eso me parece que es algo que, sin haber sido el propósito del informe, un informe comparado, porque cada uno de los estudios tiene perspectivas y toma objetos distintos, esta mirada regional es lo que para mí es más trascendente del conjunto, ¿no?, de la publicación. Poder aprender de la experiencia regional, aprender de los problemas y vernos en perspectiva. Entonces quería destacar esto, qué distinto que es cuando se lee, cuando nos volvemos a leer, pero a la luz de los informes de los demás países. El tema de la educación media en el Uruguay es un problema que ha formado parte de la agenda política y pública en los últimos años. En Uruguay no es un problema la educación primaria, que tiene cobertura universal desde hace muchas décadas y que está representada en más de un 96-97% por el sistema de educación pública. No es un problema tampoco el sistema de salud, no es un problema la calidad de la democracia. Si uno en Uruguay hace una compulsa de ver cuáles son los problemas, yo creo que la mayor parte de la gente va a decir, el problema es la educación media. Entonces, es un informe, un trabajo que hemos hecho en conjunto con todas las sedes, que me parece que puntualiza muy bien un asunto que es como un debe en nuestro país y en la región. Entonces, es parte de la agenda, porque hace muchos años que los resultados no son lo que esperábamos. Desde el año 1973, la educación media básica, es decir, los primeros 3 años después de finalización de la primaria, son obligatorios. Y recién es en el 2008 que se establece la obligatoriedad de toda la enseñanza durante 14 años, comenzando por los 4 años de edad y terminando hasta que se termina la secundaria, que son 6 años, ¿verdad? Entonces serían 6 años de primaria, 6 años de secundaria. Bueno. Y elegimos, digamos, dentro de los capítulos, la educación media vinculada con la inclusión y la innovación por los resultados que se tienen en términos de, no tanto de acceso, sino en la permanencia y en el egreso. En este sentido, en los últimos 15 años se han llevado adelante numerosos programas que están vinculados con la innovación y la inclusión, y entre ellos voy a mencionar el programa, el Plan Ceibal, que se establece a partir de un acuerdo entre muchos organismos del país, especialmente Presidencia de la República, en el año 2006, que determinó que cada uno de los niños y niñas que inician el ciclo escolar tengan su propia laptop. Esto se fue expandiendo a lo largo de los siguientes años hasta alcanzar la secundaria. El Plan Ceibal es un programa muy importante y que implicó una inversión muy importante en términos financieros para el país. Por otro lado, este es un ejemplo, ¿no?, el Ceibal, de lo que se viene haciendo desde hace más de 15 años. Por otro lado, en los últimos años, les decía, el sistema ha invertido muchos recursos en una enorme cantidad de programas que tienen que ver con la respuesta a los graves problemas de desgranamiento que se dan a partir de los 13 años. Es decir, no hay un problema grave, según la información que proporcionan los mismos sistemas informáticos, que no son estadísticos, sino que informan en tiempo real cuál es la situación de asistencia de las personas que van a los centros educativos a nivel medio. Entonces, a partir de ese sistema, se puede saber que el problema no es de esta cobertura que de primaria pasa a secundaria, porque ya sabemos
que la gran mayoría de estos niñas y niñas se incorporan al nivel medio. El problema es el desgranamiento que comienza una vez que empiezan el nivel medio y se va acentuando cada vez más a lo largo de los años. Y esto implica que en el nivel de cobertura, en el nivel básico de educación media básica llegue al 87%, pero en el media superior decrezca en forma bastante importante. Y el nivel de egresos de toda la educación media está en porcentajes muy problemáticos. Y esto es en los últimos años. Este conjunto de programas, probablemente, dado que no se han evaluado, han implicado mejoras en los últimos años de todos los indicadores, ¿verdad? De acceso, de permanencia, de reducción de brechas entre los sectores más pobres y los sectores más ricos de la sociedad. Pero aún así, las transformaciones que se han dado no han acompañado las expectativas. Y esto es porque si Uruguay se compara con el resto de los países de la región, tenemos que hay una brecha de el 20 puntos, digamos, por debajo del promedio en América Latina. Esto tiene que ver con la permanencia, es decir, no logramos que la población en edad de estar en la educación media lo esté. Entonces, cuando se analizan las distintas fuentes de información que en el Uruguay se producen por distintos tipos de organismos, es decir, el propio Consejo de Educación Secundaria tiene sus propios indicadores y mediciones, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa tiene los suyos, el Instituto Nacional de Estadística aporta los suyos. Lo que se observa es que dentro de este conjunto de patrones de desigualdad estructurales que están afectando el derecho a la educación, sigue siendo la diferencia socioeconómica la que más impacta, por lo menos para el caso uruguayo. Es decir, las diferencias que hay entre el desgranamiento, el abandono, o como se quiera designar el fenómeno de rezago, afecta muchísimo más a los sectores más pobres. Entonces, si bien esto ha disminuido las brechas, sigue siendo alarmante. Cuando mirábamos en los informes de los otros países, también pusimos énfasis porque hay algo que tiene que ver para el sistema uruguayo en la forma de gobierno, cómo se gobierna la educación, tanto en su estructura como en los actores sociales que participan de lo que sería la gobernanza, ¿no? Entonces, tenemos una estructura que es piramidal, pero al mismo tiempo, en la medida en que la educación se compone de 4 consejos que tienen una gran autonomía, porque por la Constitución son entes autónomos, y esto implica grandes niveles de autonomía entre lo que es el Consejo de Educación Primaria, el Consejo de Educación Secundaria, el Consejo de Educación Técnica y el Consejo de Formación en Educación, que tienen niveles de coordinación en el Consejo Directivo Central, donde participan. Bien. Cuando escribíamos este informe y decimos, está titulado como un estado del arte, lo poníamos justamente porque lo que anticipábamos, y que efectivamente cuando escribimos el informe ya se sabía, era que se produce a finales del 2019 un cambio en la administración de gobierno y que ya está anunciando cambios en la regulación del sistema a través de las leyes. Estas leyes se han votado y, digamos, si todo no se ha puesto en marcha, entre otras cosas es porque nos ha agarrado algo totalmente imprevisto,
que es la emergencia sanitaria. Por lo tanto, es probable que se agudicen a partir de ahora. Entonces, digamos, el propósito del artículo es decir, bueno, de innovación y de inclusión que se han dado en los últimos años y que tienden, son absolutamente, están como focalizados a distintos tipos de problemas y hablan de una enorme cantidad de objetivos, de propósitos, de poblaciones beneficiarias, es decir, son múltiples. Cuando, no sé si era Daniel o Pedro, nos preguntaban, bueno, pero ustedes están hablando de estos programas. ¿Estos programas han tenido evaluaciones? Y eso a mí me pareció que es una de las preguntas que yo rescato más del trabajo, ¿no? Porque cuando nos ponemos a buscar, no encontramos evaluaciones de estos programas. Es decir, ha habido mucha preocupación, tenemos los diagnósticos, se sabe, se han implementado políticas, pero a la hora de evaluarlas no queda claro, digamos, hasta qué punto esas políticas, más que políticas, esos programas han sido evaluados o han podido confrontarse con los resultados. Entonces, esta era una de las tensiones que proponíamos en el informe. Por un lado, los problemas que persisten, si bien han mejorado, y cómo se tensionan estos derechos en términos de la educación media obligatoria, la educación durante 14 años obligatoria, que no está considerada un bien de consumo, sino un derecho, y como tal, el Estado debe garantizarla, ¿no? Entonces, esa es una de las puntas de la tensión. Y por otro lado, el conjunto de tradiciones que tienen que ver con el origen del sistema educativo, con la lógica preuniversitaria, con las culturas institucionales, con las expectativas con las cuales se recibe a una población que es diversa. En el artículo, en el texto está problematizado en el conjunto, digamos, de la obra, hasta qué punto se es diverso y hasta qué punto se es desigual, y eso me parece interesante. En una de las reflexiones que hacemos en el artículo, hablamos de masificación versus universalización, ¿no? Cuando hablamos de la educación primaria, hablamos que está universalizada. Sin embargo, cuando hablamos de la educación media, se habla de la masificación y que desde nuestro punto de vista tiene alguna connotación negativa. Es decir, no hablamos de la universalización, así nomás. Decimos, bueno, el problema es que en el Uruguay, en los últimos años, la matrícula se duplicó sin que la población se haya... La población está más o menos estable desde hace muchas décadas en el Uruguay. Es decir, sí ha habido un aumento del ingreso. Y lo que sucede es que es población que nunca antes, es población que está muy distante. Hace un par de días en una defensa de tesis, a propósito justamente de uno de los programas que son los programas, el programa de becas Julio Castro para el acceso al magisterio, se problematiza esto, ¿no? De cuáles son las miradas, cuáles son las expectativas que tenemos como sistema educativo respecto de estas personas que ingresan, que vienen de culturas familiares con distintos capitales culturales, ¿no? Entonces ahí hay un asunto, las tradiciones y los derechos. Y la otra tensión que proponíamos era el análisis vinculado con los procesos de diseño, de implementación de políticas, que suponen multiplicidad de actores que están en juego, que toman decisiones. No son fáciles la toma de decisiones dentro del sistema en Uruguay. ¿Por qué? Porque hay múltiples actores sociales que toman decisiones y que generan acciones en esos procesos, ¿no? Entonces, lograr el tan deseado consenso es muy trabajoso y no resulta. Tampoco resultan. Entonces, bueno, ¿cómo evaluamos las políticas?
cómo generamos diálogos y problematizaciones entre las estructuras de la educación, los modos de organización y de gobierno. Es lo que está en la base, probablemente, de los problemas. Yo dejaría por aquí mi presentación. Invito cálidamente a la lectura de todo el libro, de todo el informe, porque la lectura de un artículo nos sirve para pensar más y mejor a nuestros países. De modo que todo mi agradecimiento. Muchas gracias, Silvana, y también por la invitación que externas para que todos lean el informe. A continuación, seguiremos con la presentación del magíster César Castillo, profesor e investigador del programa Flaxo en Honduras. Entonces, buenos días, buenas tardes a los del Bajo Continente. Es importante agradecer a Daniel, a Pedro, por la coordinación del informe, a la Secretaría General también de Flaxo. Este proceso que ha venido desarrollándose durante el 2019, justamente un proceso arduo, fuerte, de trabajo conjunto, y culminar con un documento regional donde, como decía la doctora Silvana, más allá de los artículos propios de los países, es una mirada regional de todos los artículos donde nos dan a conocer toda la situación, los aspectos sobre el tema de educación media. Y también agradecer al doctor Rolando Sierra, que también es parte del informe, el coordinador de Flaxo Honduras, por esta oportunidad de participar en la elaboración de este informe. Un poco conversar sobre el tema de educación media en Honduras, cómo está conformada la educación en Honduras. Creo que es igual que similar a muchos países. Estamos hablando de 4 niveles educativos: el nivel prebásico, el básico, la educación media y la educación superior. Un poco el nivel de prebásica, que abarca de los 3 a 6 años, y el nivel de educación primaria, o educación básica, perdón, que con una duración de 9 años, para un promedio entre 6 y 14 años, que incluye lo que se llamaba educación primaria y el primer ciclo de educación media. Y la educación media, que son de 2 a 3 años, para la edad promedio entre 15 y 17 años. En Honduras, contrario a otros países, la obligatoriedad es la educación prebásica y básica, no así la educación media. La educación media no es obligatoria, sino más bien es hasta la educación básica, hasta 9º grado. O sea, el artículo estuvimos tratando de buscar cuáles son estas desigualdades que existen entre principalmente entre los territorios, entre los niveles educativos, y también algunos aspectos específicos que tienen que ver con la educación cultural bilingüe, que es un proceso que se ha venido desarrollando en el país, y también hay un análisis del tema del presupuesto. Contrario a muchos países, el presupuesto en Honduras, lo vamos a ver, en vez de aumentar como porcentaje del presupuesto general del Estado, el presupuesto en educación se ha venido reduciendo en los últimos años en el país. Entonces, en primer lugar, tenemos que existen brechas en cuanto a los niveles educativos, en cuanto a la infraestructura educativa, en primer lugar. O sea, del total de centros educativos, el 8% nada más son centros educativos de educación media del último ciclo de educación. Entonces, eso limita un poco y posibilita el acceso a la educación de los jóvenes entre los 15 y 17 años en el país. El país con mayor desarrollo, las que tienen los mayores porcentajes de cobertura y los mayores porcentajes de los centros educativos. Entonces encontramos grandes disparidades entre los departamentos del país. Departamento Francisco Morazán, que es el distrito central, la capital del país, y el departamento de Cortés, que es toda la parte económica del país, lo que es el Valle de Sula, que de hecho, sea de paso, es el que está más golpeado por las tormentas tropicales.
y por los huracanes en este momento, es el motor económico y de desarrollo del país, así como el departamento insular de Islas de la Bahía, que es uno de los departamentos que vive del turismo y son de los departamentos más desarrollados del país. Entonces, en estos departamentos se concentra más el tema de la cobertura, son mejores los niveles de educación media, y tenemos departamentos más pobres, el caso de occidente del país, que es departamentos como Lempira, que también alberga gran cantidad de población indígena, que son los departamentos que tienen las mayores coberturas y los peores niveles en cuanto a educación. Entonces encontramos, por ejemplo, que Cortés concentra el 26% de los centros educativos y Francisco Morazán concentra el 19.7% de los centros educativos, pero en departamentos, como decía, como de Occidente, que son los departamentos más pobres, estamos hablando de que solo existe el 2% de la infraestructura educativa. Y el otro tema es el tema de las desigualdades en cuanto a la cobertura de los niveles educativos. Estamos hablando de que hay una cobertura en el país a nivel de la tasa del acceso a la educación, donde en educación básica estamos hablando de que hay una cobertura, una medida por la tasa bruta de matrícula de un 95% en educación básica, principalmente en el primer ciclo, que es lo que es la primaria, de primero a sexto grado. De séptimo a noveno grado, la cobertura baja a un 67%, pero si vemos la educación media, la cobertura aún baja a un 42%. Entonces vemos estas brechas grandes entre los niveles educativos. Otro aspecto importante también es si lo analizamos a través del acceso a la educación, pero si lo analizamos ya con otro indicador que tiene que ver, que es un poco menos flexible, como el caso de la tasa bruta de matrícula, si lo vemos de la cobertura neta, estamos hablando que en el nivel prebásico tenemos una cobertura de un 39%, en el primero y segundo ciclo de la educación básica tenemos una cobertura del 85%, en el tercer ciclo, que es la educación media, de la educación básica, el primer ciclo, un 45.7%, pero si lo vemos en el segundo ciclo de la educación media, que es entre 15 y 17 años, la reducción es bastante drástica y la tasa neta de matrícula en un periodo, para el 2018, específicamente era de un 28%. Entonces vemos estas grandes brechas en cuanto a la cobertura y el acceso a la educación de los jóvenes, principalmente en educación media. Y esto es muy importante porque justamente la educación media no es una situación obligatoria en el país, sino la situación es la educación básica. Y como les comentaba también, en cuanto a los porcentajes de cobertura educativa, vemos estas brechas entre los departamentos más desarrollados del país, donde las coberturas educativas alcanzan el 67%, 80%, y en departamentos más postergados, más pobres, y justamente coincide con departamentos que tienen mucha población indígena, el caso del Lempira, Quintibucá, en el occidente del país, como, gracias a Dios, que es uno de los departamentos que alberga una población misquita, de origen misquito, las coberturas están entre el 22 al 30%. Entonces existe estas grandes desigualdades regionales que implica que tiene implícito poblaciones rurales y también poblaciones indígenas en el país. Otro aspecto importante les mencionaba, es el tema de la educación intercultural bilingüe. O sea, ha habido un esfuerzo en el país por recuperar la cultura y por introducir el tema de interculturalidad a nivel de la educación. Justamente desde el 2008 han habido algunos procesos de trabajo constante de fortalecimiento de capacidades de los docentes para poder trabajar en el tema de interculturalidad. O sea, significa que departamentos como Gracias a Dios, que alberga población misquita, el objetivo era que los docentes fueran docentes de las comunidades que supieran
hablar misquito, hablar su lengua, para que pudieran tener una educación bilingüe, español y su lengua nativa. Este esfuerzo se ha venido desarrollando con bastante frecuencia por parte de la Universidad Pedagógica Nacional en el país, pero justamente tiene muchas limitaciones en cuanto a que el primer tema es que la mayor parte de los docentes no son de las comunidades, o sea, no son nativos de las comunidades, por lo tanto, no tienen el conocimiento de la lengua nativa. Entonces, se ha habido un proceso de fortalecer esas capacidades y de poder capacitar y formar docentes que tengan que ver con, que tengan la lengua nativa. Pero no se ha logrado porque justamente a nivel de educación media no existen profesionales de la zona y de los pueblos que puedan poder desarrollar este trabajo. Por lo tanto, es importante resaltar que este proceso, que ha sido un proceso bastante arduo y de bastante importancia para el país, presenta muchos desafíos. En primer lugar, las tasas de reprobación anual en estos departamentos alcanzan similarmente el 14% para el caso de los misquitos, y el caso de las escuelas de origen lenca, por ejemplo, alcanzan reprobaciones arriba del 10%, así como también las escuelas que están en comunidades garífonas. Entonces existe esta brecha bastante fuerte entre las comunidades indígenas y el resto de la población. No se ha logrado también la consolidación de profesionales, de maestros a nivel universitario, en el grado de licenciatura, para que puedan poder desarrollar los procesos de educación en estos territorios. También el tema de capacitación de estos docentes, no existen suficientes docentes capacitados para poder impulsar la inculturalidad. Otro tema importante también en el tema de análisis de desigualdades, lo que mencionábamos es el tema de los presupuestos. Justamente muchos países han venido aumentando sus presupuestos en educación, pero en el país, en vez de aumentar los presupuestos, se han venido reduciendo constantemente. Y así vemos que para el año 2010, el presupuesto, como porcentaje del presupuesto general del país, el 18% correspondía a educación. Pero al 2019, este porcentaje se había reducido de un 18% a un 11%. Entonces es bien difícil impulsar reformas educativas y modelos educativos y lograr acceso a la educación de la mayor parte de los jóvenes cuando los presupuestos se vienen reduciendo por encima de otros presupuestos que tienen que ver con el tema de seguridad. Justamente me llamaba la atención lo que decía la doctora Silvana, que Uruguay no hay problemas, si lo vemos en términos de problemas, no hay problemas con la democracia, no hay problemas con la participación, pero en el caso de Honduras es todo lo contrario. O sea, la mayor parte tenemos problemas con la democracia, tenemos problemas con el tema educativo, tenemos problemas con la seguridad, o sea, es un cúmulo de problemas. Entonces, el sector educativo viene a ser uno de los problemas, de todos los problemas que el país tiene. Y justamente es uno de los temas que se ha venido tratando y desde la academia, desde la ciudadanía, tratando de impulsar cómo se mejora el acceso a la educación y principalmente la educación media en el país y cómo se mejoran los presupuestos de educación para poder mejorar los sistemas educativos. Entonces es importante resaltar, en el informe tratamos de resaltar que los indicadores relativos a matrícula, centros educativos, cobertura bruta, neta y docentes dejan evidencia una pronunciada brecha existente entre las regiones con los mayores centros urbanos del país y las regiones predominantemente rurales o que son habitadas por poblaciones indígenas o poblaciones afrodescendientes. Entonces existe una gran brecha en estos territorios. También hay una desigualdad en la distribución de los recursos por parte de las autoridades. En esta desigualdad de recursos se privilegia las regiones con mejores indicadores de desarrollo en detrimento de las regiones más postergadas del país. Otro aspecto importante es que
el tema de los docentes, casi el 45% de las plazas de los docentes se concentran en los departamentos de mayor desarrollo en el país, como son Francisco Morazán y Cortés, en los cuales están, como mencionaba, la ciudad, la capital de la República, que es el mayor centro urbano del país, y la ciudad de San Pedro Sula, que es la ciudad de mayor importancia industrial. Entonces se privilegia un poco también este tema de estas regiones de mayor desarrollo. Otra cuestión muy importante que mencionábamos, el tema de la evolución del presupuesto asignado a educación en los últimos 10 años es decreciente. Si se analiza en relación al presupuesto global del gobierno, mencionaba que pasa de un 18% en el 2010 a un 11% en el 2019. O sea que estamos hablando que la educación se le asigna un presupuesto ha venido reduciéndose más o menos en 7 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Esto limita mucho el tema de la inversión en infraestructura educativa y también en la inversión en docentes capacitados y fortalecidos para mejorar el sistema educativo. Y esto estamos hablando de un momento antes de la pandemia. Justamente habría que hacer un análisis después de la pandemia y después de todo el proceso que ha venido teniendo el país en cuanto a los embates de los fenómenos naturales, que según algunos estudios que están saliendo preliminares sobre el tema de infraestructura educativa, es una de las cuestiones que se ha visto más afectada, principalmente en el norte del país y en el occidente. Entonces es importante también, el otro tema es el tema del ordenamiento jurídico de la educación en el país. Esta se limita a enunciar más o menos más propósitos sin materializar medidas de previsión presupuestaria y metas concretas atribuidas a las autoridades competentes, y también no se establece una consecución jurídica alguna en caso de incumplimiento. Por ejemplo, hay mucho trabajo en el tema de educación, pero no hay una reforma educativa encaminada a mejorar principalmente el tema de la educación media. El país es conocido, la educación básica ha aumentado su cobertura con todas las limitaciones que tenemos, pero el tema de educación media se ha descuidado, no se ha venido trabajando fuertemente en él, y no hay una política clara sobre el tema de educación media en el país. O sea, y el otro tema es el tema de la educación intercultural bilingüe, que no se basa en un servicio educativo bilingüe, o sea, queda lejos de un poco de la interculturalidad, y en este último es un concepto que trasciende el ámbito educativo. O sea, sabemos que el tema de la educación bilingüe, intercultural bilingüe, en los pueblos originarios o los pueblos indígenas o los pueblos afrodescendientes, tiene que ser un concepto que trascienda más allá de simplemente el tema educativo, sino más bien tiene que ver con el tema de los derechos sociales, políticos, culturales, económicos de los territorios y de los pueblos indígenas o afrodescendientes en cuanto a la participación plena de ellos y la incorporación plena de con todos sus derechos al territorio nacional y a todos los aspectos de la vida política, económica y social del país. Entonces es importante que el artículo trata de hacer un análisis de cuáles son las desigualdades en cuanto a que se presentan con relación a la educación media, y estas desigualdades tienen que ver con el tema de la pobreza. O sea, son los territorios más pobres los que tienen menores tasas de cobertura. Tiene que ver con la población indígena, porque son estos pueblos indígenas o afrodescendientes los que también presentan mayores dificultades y los menores accesos al tema de educación media. Y también tiene que ver con un tema de desarrollo territorial. Son los territorios menos desarrollados los que presentan los mayores problemas en cuanto al acceso de los jóvenes a la educación media. Es importante dar una lectura específica y general de todo el informe, porque justamente es una lectura nos sirve para tener un panorama
de toda la región y ver qué aspectos importantes podemos rescatar que se han desarrollado en otros países para poder desarrollarlos y poder impulsarlos en nuestros países que tienen muchas carencias en cuanto a la educación media se refiere. Invitamos, igual que los otros colegas de los otros Flaxos, a darle una lectura a todo el informe, una lectura regional, o sea, para tener una idea completa de lo que está sucediendo en la región y también justamente para poder tomar algunos ejemplos que se han desarrollado en otros países que puedan servirnos para impulsar y mejorar la educación media en los países nuestros, en el caso de Honduras. Me quedaría por aquí, entonces muchas gracias por la participación, por el espacio de poder conversar sobre el tema del informe regional. Muchas gracias, César. Al igual que los otros autores que expusieron, nos llama también a darle una leída no solo al artículo, sino a todo el informe y tener más elementos para el análisis, la reflexión y también para ver como sociedad y también como academia cómo podemos aportar a los gobiernos para mejorar en el tema de educación secundaria. Daré la palabra a la doctora Josette Allman para hacer un cierre antes de continuar con las preguntas. Muchas gracias, Cintia. Y en realidad, más que un cierre, es una reflexión, ¿no? Habiendo leído el informe, habiendo escuchado las presentaciones, mirando cómo trabajamos como sistema, el aporte de las y los investigadores de la Flaxo, de las distintas unidades académicas, de los esfuerzos que han hecho las y los funcionarios de la Secretaría General, pienso que es importante que reflexionemos que independientemente de las fuerzas que confluyan dentro de las estructuras sociales, es a lo interno de los sectores educativos donde realmente se encuentran poderosos mecanismos de diferenciación social. Y si como región este 2020 nos hace enfrentar la peor crisis de los últimos 100 años, y si miramos los indicadores sociales son desgarradores, tenemos retrocesos en pobreza de 15 años, 231 millones de personas pobres, un retroceso de 30 años en pobreza extrema, según informes de CEPAL tenemos 96 millones de personas pobres. Hay una pérdida de empleo significativa, lo que implica un elemento que va a generar aún mayor pobreza, con 47 personas que han caído en pobreza. Y el tema de la conexión, de la virtualidad que se está llevando a cabo ahora a través, para promover la educación en este año. Hay 40 millones de hogares en América Latina que ni siquiera tienen acceso a Internet. Entonces, es a través de estos informes, es a través de estos insumos, es la esencia de la Flaxo lo que nos lleva a congratularnos de que los insumos, aunque sean prepandemia de este informe, vienen a señalar rutas importantes para generar esos puentes entre lo que es la creación de conocimiento nuevo, importante, el intercambio de buenas prácticas dentro de los países, como región, lo que se ha hecho, lo que va a permitir acompañar, colaborar, aportar insumos para la creación de políticas públicas realmente que vengan a crear pisos sólidos que requiere la región en lo que va a ser la reestructuración y repensarnos, porque realmente los sistemas de desarrollo que hemos vivido han generado más exclusión que inclusión, y creo que este es un momento propicio para llamar a que si vamos a repensar, si vamos a reconstruir la región, que sea bajo un modelo más inclusivo, más solidario, más justo, y que nos tome en cuenta a todas y a todos los que conformamos la región, la gran patria grande latinoamericana. Eso sería. Muchísimas gracias a todas y todos, y le doy la palabra a Cintia para que haga el cierre de esta actividad.
la pantalla. Bueno, primero recordarles que pueden encontrar este informe, que es de acceso público y gratuito, en la página de la Secretaría General. Ahí en publicaciones lo van a encontrar. Igual vamos a hacer noticias sobre esto, en la cual vamos a ahondar también en varios aspectos importantes de cada artículo, para estarlos invitando para que conozcan un poco más del informe y lo puedan también servir para la reflexión. Nos llegaron varias preguntas y comentarios. La primera pregunta dice: ¿no hay problemas en primaria que inciden en la secundaria? La institucionalidad consolidada de primaria hace que digamos que no hay problemas, pero sí hay problemas en la calidad de aprendizajes que impactan en secundaria. Es un comentario. Otro comentario dice: la pluralidad de propuestas para mejorar la secundaria de México y de Uruguay son similares, y como dice la doctora Silvana Darré, faltan evaluaciones a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, y agradecen también la oportunidad que dan de hablar sobre este tema en esta oportunidad. Ok, esos serían los comentarios. Ahora, bueno, como una muestra de agradecimiento a todas las personas que participaron de este informe, a todos los autores y autoras, quisiera por favor solicitarles que activen su cámara para que todos las y los puedan conocer, aunque sea ahora de esta forma. Realmente, como lo hemos dicho a lo largo de toda la presentación, agradecerles a todos su trabajo, todo el empeño y el esfuerzo dado para tener este fruto, que es el primer informe del sistema Flaxo, que sin el trabajo de ustedes no hubiera sido posible. Entonces, agradecerles a todos ustedes. Bueno, nada más me queda decirles muchas gracias a todos por acompañarnos en este lanzamiento, y nuevamente invitarlos para que descarguen y lean el primer informe del sistema Flaxo sobre educación secundaria. Muchas gracias y nos vemos pronto.